¿Listo? Empezamos. Bueno, entonces la semana pasada vimos la anatomía hepática, las relaciones, vimos la irrigación, la segmentación hepática, vimos en qué se dividían las lesiones hepáticas en focales y difusas, y dentro de las focales benignas y malignas, dentro de las benignas quísticas complejas y sólidas, vimos las quísticas. Y ahora vamos a ver las lesiones complejas. Y en la segunda parte de la charla vamos a ver las lesiones sólidas. En cuanto a las lesiones complejas, podemos dividirlas en inflamatorias, neoplásicas y traumáticas. Las lesiones inflamatorias son los quistes parasitarios, los abscesos piógenos, el absceso amebiano y los abscesos micóticos. Las lesiones complejas neoplásicas, el cistoadenoma, el cistoadenocarcinoma, el hepatocarcinoma quístico y las metástasis quísticas. Y las traumáticas son los hematomas, que generalmente son post-resección hepática, y los post-resección, post-instrumentación y por traumatismos cerrados, y los seromas, que son consecuencia de la reabsorción de un hematoma postraumático. En cuanto a las lesiones quísticas parasitarias, vamos a comenzar con el quiste parasitario de la hidatidosis. La hidatidosis es una parasitosis donde el agente causal es el Equinococcus granulosus, que es un cestodo con distribución cosmopolita con mayor incidencia en las zonas de crías de ovejas. La prevalencia es mayor en las zonas rurales, donde se combina la presencia del ganado y del perro. La incidencia en nuestro país es altísima y en la provincia de Chubut es del 5% de la población, porque es una provincia donde se fomenta la cría del ganado de ovejas, y la oveja es un huésped accidental, como es el humano, muy importante, y donde se desarrolla la forma larvaria del parásito. Este estudio donde se hizo esta incidencia lo hizo un médico argentino, infectólogo, con un médico especialista en imágenes, que fueron dosando los anticuerpos contra el Equinococcus en la población de la provincia de Chubut, mientras que otro le hacía las ecografías y ahí determinaron la incidencia de la enfermedad por imágenes y por dosajes de anticuerpo ELISA. En cuanto al ciclo biológico del parásito, del Equinococcus granuloso, el parásito en su forma adulta, acá tienen el parásito adulto, vive en el intestino del perro. Entonces, ¿qué es el huésped definitivo? Los huevos del parásito adulto son eliminados por las heces del perro y se distribuyen en su pelaje o en el pasto. Los hospedarios intermediarios, que como les dije eran la oveja y el accidental también el hombre, porque tienen la forma larvaria del parásito, ingieren esos huevos, la oveja comiendo el pasto, el hombre puede ser acariciando el pelaje del animal y comiendo los huevos que están en el pelaje, o bien comiendo verduras mal hervidas o mal lavadas. Ingieren los huevos del parásito. Los huevos del parásito entran en el intestino de la oveja o de la vaca, y la oveja y la vaca tienen la forma larvaria a modo de tumor parasitario. Y el hombre, al igual que la oveja y la vaca, también ingiere los huevos, va al intestino, y del intestino se absorben por las vellosidades intestinales, y de allí pueden habitar desde el cerebro, puede darse en los pulmones, puede darse en el hígado, puede darse en el vaso, o también hay formas óseas. Entonces, los hospedarios intermediarios, vacas o ovejas, se infectan al ingerir los huevos que están en el pelaje del animal o en las verduras y el agua, al igual que el hombre, que se transforma en un hospedario accidental o intermediario. Entonces, una vez que se ingieren, los jugos gástricos disuelven las envolturas, quedando libre el embrión hexacanto. Los jugos gástricos del hospedario, intermediario y o accidental,
liberan el embrión hexacanto, el que atraviesa las vellosidades intestinales y se aloja en el hígado. Repito, puede alojarse en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, en los riñones, en el vaso. Nosotros, como estamos estudiando hígado, vamos a ver qué pasa en el hígado. La conformación del parásito en estado larvario confiere a las imágenes las características peculiares de la enfermedad, es decir, nos va a dar la masa o tumor parasitario. Esta masa o tumor parasitario que se aloja, por ejemplo, en el hígado, tiene varias capitas. Estas que se ven acá rayaditas constituyen el tejido del hospedador. Luego tiene una capa interna que es el periquiste, una capa laminada propia del parásito, del huevo del parásito, y hacia adentro tiene una capa germinativa donde se desarrollan las vesiculitas con los parásitos hijos. Esta es la estructura del quiste dactídico adaptado por Brunetti. Luego tenemos que este infectólogo, el profesor Hassan Garbi, que es un médico radiólogo infantil y biólogo tunecino, creó la clasificación de ecografía de la hidatidosis en el año 1981. Aquí les presento al doctor Garbi. El doctor Garbi, de acuerdo al estadio de la enfermedad dentro del hígado, dijo que el quiste hidatídico tipo 1 o hialino es una lesión ocupante de espacio de contenido líquido puro con una pared muy gruesa. El tipo 2 es una lesión ocupante de espacio de contenido líquido con desprendimiento de la capa germinativa. Miren acá, esta capa germinativa se desprende, entonces da una membranita ondulante que a veces puede flotar, al cual le han llamado en el pulmón el signo del camalote, porque es como algo que está flotando adentro del quiste. El tipo 3 de Garbi es el quiste multivesicular. Cada circulito está representando las vesículas hijas del parásito. El tipo 4 es heterogéneo y predominantemente sólido. Es una lesión compleja con un componente sólido adentro. Y esto ocurre cuando uno le da el tratamiento con antiparasitarios, mebendazol o albendazol, entonces va adquiriendo la forma compleja o pseudosólida, es el tipo 4. Y por último, cuando ya la enfermedad está curada, se calcifica, entonces tiene la forma de distintas formas, puede ser en media luna, puede ser en anillo de sello, pero lo importante es que tiene un área bien ecogénica que representa la calcificación. Esta es la clasificación de Garbi, que es la que nosotros siempre usamos, pero la Organización Mundial de la Salud propuso una nueva clasificación que basada en la actividad que tiene el quiste parasitario. Entonces, esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, adaptado por Brunetti y colaboradores. Entonces, a él le agregó, son 5 tipos también. Entonces él dijo que la CL, el tipo CL, es un quiste activo, que es una lesión de contenido líquido en donde no se ve la pared. Se cree que es cuando se implanta la larva en el órgano y uno ve un quiste simple, muy difícil de diferenciar de los quistes simples que hemos estudiado en la clase pasada, no tiene pared. El CE1, bueno, este es muy activo. El CE1, también activo, es la lesión con una pared gruesa y con signos, con copitos de nieve, que es la arenilla hidatídica. Es igual al tipo 1 de Garbi. Después tenemos el CE2, también activo, que es la lesión multivesiculada o septada o en panal de abeja, donde se visualizan las vesículas hijas. El CE3 es transicional, es unilocular con desprendimiento de la membrana laminar dentro del quiste o el signo del camalote, que sería el 2 de Garbi.
El 4 es igual para las dos clasificaciones, que es una lesión heterogénea sin vesículas hijas con contenido espeso degenerativo. Les repito que le llaman inactivo porque es cuando uno le da el tratamiento al paciente y ya se va transformando de una lesión quística compleja en una lesión semisólida. Y el 5, el E5 inactivo, es calcificación total o parcial de la pared. Aquí les muestro qué pasa con por qué les muestro todo esto, ¿no? Entonces, les repito, el CL, el 1, el 2 y el 3 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud son el quiste hialino, el multivesicular y la membrana desprendida. Cuando el tamaño es menor a 5 centímetros, se da tratamiento con albendazol, se hace control ecográfico a los 3, 6 y 12 meses. Si la respuesta es negativa, va a cirugía abierta o laparoscópica. Los mismos 3 que son los activos siempre hacen tratamiento con albendazol y además, cuando son mayores de 5 centímetros, van a cirugía laparoscópica. Acá, esto está extraído de las guías de salud pública de la Nación Argentina, que dice que cuando el quiste es mayor a 5 se opera directamente. Mi experiencia y con los cirujanos que trabajé, ellos le hacen un mes de tratamiento con albendazol y después lo operan, como para evitar para que la enfermedad esté un poco más contenida. Y luego tenemos los quistes inactivos, que son el heterogéneo o el semisólido, y el calcificado, lo que hacemos es control ecográfico anual, y el heterogéneo, diagnóstico diferencial con tumores sólidos de hígado primario y secundario, eventual estudio con RMI y TAC, la evolución asintomática, control ecográfico, y si la evolución es sintomática, cirugía laparoscópica. A esto les quiero agregar que nosotros, una vez que diagnosticamos una lesión probablemente hidatídica, le hacemos el examen de laboratorio, que es por anticuerpos indirectos ELISA, el modo ELISA, o el modo Western, que en donde se dosan en forma directa anticuerpos IgG, IgA, IgM, anti-Echinococcus. O sea, además de esto, del diagnóstico por imágenes, se hace un examen de laboratorio. El examen de laboratorio también sirve para controlar la evolución del tratamiento. Tiene que bajar los anticuerpos anti-Echinococcus. Y esta es la correlación entre Garvey y OMS, porque cuando ustedes informen pueden informar tipo Garvey o tipo OMS. Acá está la primera diferencia. Cuando tenemos una lesión unilocular sin pared, Garvey no le da ninguna calificación. Aparece el tipo 1 de Garvey unilocular con pared gruesa, que es el C1 unilocular pared gruesa de la Organización Mundial. La segunda diferencia, tipo 2 de Garvey, es la membrana desprendida o el camalote, que corresponde al tipo 3 de la Organización Mundial de la Salud. La multivesicular de Garvey es la C2 de la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que todas estas son activas. Y ahora pasamos a las formas pasivas de tipo apariencia sólida, tipo 4 de Garvey, 4 para la Organización Mundial, tipo 5 calcificado y tipo 5 calcificado para ambas clasificaciones. Y les voy a mostrar ejemplos. Acá tenemos un quiste hidatídico tipo 1 de Garvey o C1 de la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos la ecografía, donde vemos una lesión ocupante de espacio, bien delimitada, de pared bien gruesa. Acá está hecho un zoom, donde se ve, fíjense, la capa germinativa y la laminar, y después el tejido del hospedario. En esta, lo que ustedes pueden ver son unos puntitos ecogénicos adentro que si uno mueve al paciente va a ver cómo se moviliza, es la arenilla hidatídica. Si pasamos a la tomografía, fíjense en la tomografía, es una lesión que ocupa espacio, bien hipodensa, con pared bien delimitada, no realza, está hecho con contraste
endovenoso y con contraste oral. Acá está la aorta, esta es la cava. Fíjense que no realza la pared con contraste, un poquito aparentemente, pero no es el realce en anillo que tienen los abscesos hepáticos. Este es el mismo tipo 1 de la ecografía por tomografía. Y acá tenemos una resonancia en T1, fíjense que se ve una lesión hipointensa en T1 con la pared bien gruesa. Y luego en T2, este es un corte coronal. ¿Se acuerdan que el corte coronal es de atrás hacia adelante? Fíjese que en el domo hepático, ocupando los segmentos 2 y 4A, se observa esta lesión ocupante de espacio de contenido líquido, que tiene la misma intensidad que la médula con el líquido cefalorraquídeo, o sea, es contenido líquido puro. Acá tienen el estómago, bueno, parte de los riñones. Entonces, tipo 1 o C1 de la Organización Mundial. Este es la ecografía de un paciente con una hidatidosis en actividad. Es un paciente que luego se operó, fíjense el tamaño del quiste, está ocupando casi todo el hígado derecho, en los segmentos 8 y 7, ¿no? Sería superiores, anterior y posterior. Este es el corte axial, este es el corte longitudinal. Si ustedes se fijan, tienen la membrana desprendida, ¿ven la membrana? Y tienen, acá es líquido puro, pero fíjense que yo moví al paciente para ponerlo en decúbito lateral y hay como una suelta de material en suspensión que es la arenilla hidatídica. Esta es una imagen típica de un quiste tipo 2 de Garvey o tipo C3 de la Organización Mundial de la Salud. Acá tienen un corte axial de resonancia en T2, donde se ve el quiste hidatídico ocupando gran parte del lóbulo derecho hepático, del hígado derecho, con las membranitas desprendidas. Este es un quiste hidatídico, la ecografía, un quiste hidatídico de tipo 3 de Garvey o multivesicular, donde estas vesículas representan las vesículas hijas. Acá tienen la tomografía con contraste, donde se ve un poco de realce perilesional, que es la respuesta inflamatoria del organismo a la presencia del tumor parasitario. Y acá tienen la resonancia de un multivesicular, que en este caso, a ver, ¿quién me dice en dónde está ubicado? Hígado derecho, hígado izquierdo, y en tal caso, ¿a qué segmentos corresponde? Todo que está ubicado en el hígado izquierdo y está ubicado, al parecer, en segmentos 2 y 3. Muy bien, bravo. ¿Quién sos? Álvaro Sierra. ¿Quién? Álvaro. Álvaro Sierra. Bueno, Álvaro, muy bien, Álvaro. Fíjate que acá tenés la rama izquierda de la porta, acá tenés la rama derecha, y ocupando, como dijo el doctor, todo el hígado izquierdo, en sus segmentos laterales y mediales, está ocupando el segmento, yo te diría que está ocupando el segmento 2, el segmento 3 y el segmento 4. Todo el hígado izquierdo. Recuerden que el hígado izquierdo tiene una parte medial, que es el 4, y una parte lateral, que son los 2 y 3. Todos irrigados por la porta izquierda. ¿Estás de acuerdo, Álvaro? De acuerdo, Doc. O sea, hígado izquierdo, no se olviden que incluye el segmento 4A y 4B, ¿sí? Bueno. Seguimos. Bueno, acá tienen una paciente que tiene una lesión ocupante de espacio que está en el hígado derecho, yo creo que sería el segmento 5, en donde fíjense que parece una lesión sólida, pero que refuerza, que permite ver lo que está detrás, tiene las colitas laterales, o sea, tiene una apariencia quística compleja. Al examen con Doppler color, fíjense que si esto fuera totalmente sólido, se atenuaría, no dejaría ver pasar el sonido. Sin embargo, esto que es una lesión de contenido líquido espeso, nos permite ver las estructuras que están atrás. Este es un quiste de tipo 4 de Garvey y de tipo 4 de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el mismo paciente, fíjense, ubicándose en el segmento 5, tenemos una lesión ocupante de espacio
parcialmente hiperintensa con áreas hipointensas, que sería una lesión sólida de contenido espeso. Entonces, este es un tipo 4 o inactivo, es un paciente que ya estuvo en tratamiento con antiparasitarios. Y luego este es el tipo 5, que fíjense es un quiste absolutamente calcificado, también localizado en el hígado derecho, con las paredes totalmente calcificadas, y esta es la tomografía, donde ustedes pueden ver que el calcio tiene la misma densidad que el calcio óseo. Entonces podemos estar seguros que es un quiste parasitario de tipo 5 de la clasificación de Garvey y de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a las complicaciones de la hidatidosis, hidatidosis hepática, ¿no? Puede cursar con ruptura a la vía biliar, evolución peritoneal, apertura víscera hueca, evolución esplénica y evolución torácica. En cuanto a la evolución peritoneal, recuerden que el hígado estaba unido a los órganos peritoneales a través del espacio virtual, el subperitoneo, que es el que está entre es el espacio que está dentro de los ligamentos que unen el hígado con el resto de las estructuras. Eso permite la diseminación hacia el peritoneo y hacia otras vísceras de las lesiones que están en el hígado, tanto sea tumorales como inflamatorias. Entonces, miren acá, este es un trabajo de una revista madrileña. Acá tenemos un corte axial del hígado, acá tenemos la vena cava, esta es la vena porta, arriba tenemos dilatada la vía biliar con material espeso adentro. Este material es material hidatídico, ¿no? O sea, arenilla y escoles hidatídicos. Acá se ve también un poquito, y acá está en la tomografía, vemos como hasta vesículas adentro de la vía biliar, y acá un gran quiste hidatídico que se ha roto a la vía biliar, ¿sí? Entonces, este paciente fue sometido a una colangiografía retrógrada endoscópica. Fíjense que acá se está tiñendo el colédoco, el colédoco y el hepático común, y adentro se ve el material como falta de relleno. Se hizo la apertura de la ampolla, ¿sí? Y se liberaron, miren, acá están las vesiculitas liberándose, y se aspiró todo ese material, y acá tienen la nueva colangiografía endoscópica retrógrada, donde se ve el colédoco limpio. O sea, se produjo mediante la CEPER, se hizo la apertura de la ampolla de Vater y la liberación del contenido hidatídico por vía endoscópico. Otra complicación es la evolución peritoneal. Fíjense, este paciente tiene quistes hidatídicos de tipo 3 de Garvey y 2 de la Organización Mundial de la Salud, están desparramados en el peritoneo. Este es subhepático, este es también subhepático. Acá tenemos interasa, fíjense el quiste interasa, y acá tenemos una tomografía coronal en donde vemos la hidatidosis hepática y la hidatidosis intraperitoneal. Estos son los quistes hidatídicos metidos entre las asas intestinales. Entonces, vamos a seguir. La hidatidosis esplénica, estas complicaciones corresponden al 1 a 2% de la forma de presentación de la hidatidosis. Acá tenemos la hidatidosis esplénica, un quiste de tipo 5 para las dos clasificaciones, Garvey como OMS. Miren, una placa simple donde vemos la silueta hepática y donde estaría la topografía del vaso, un anillo calcificado que es el quiste hidatídico de tipo 5, acá está la ecografía. Bueno, después la hidatidosis renal, también un 2 o un 5% puede abrirse a los riñones o puede colonizar directamente los riñones. Esta es la ecografía en un corte axial, donde se ve un quiste de tipo 3 de Garvey o 2 de la Organización Mundial de la Salud, multivesiculado o multiseptado. Esta es la tomografía con contraste oral, todavía no, o es la fase tardía o no tiene contraste endovenoso. Fíjense, acá se ve el quiste de tipo 3 de Garvey multivesiculado o multiseptado, que corresponde al mismo paciente. Bueno, entonces les vuelvo a repetir que nosotros nos viene un paciente que puede estar sintomático o asintomático, le hacemos la ecografía,
encontramos la lesión quística, la masa tumoral, confirmamos por algún método de diagnóstico. A mí me gusta la resonancia porque no irradio y no le pongo yodo al paciente. Confirmamos con 2 métodos de imagen, o sea, eco, tomo o rezo, y luego tenemos que confirmar que esto sea una hidatidosis y no otras cosas que ahora les voy a mostrar, los diagnósticos diferenciales, con la prueba inmunicimática indirecta o método de ELISA, que mide anticuerpos para la hidatidosis, o la prueba de Western blot para detectar y confirmar la presencia de anticuerpos específicos contra el equinococcus. O sea, nosotros tenemos que tener un método laboratorio para confirmar que esto sea una hidatidosis y no otra cosa. En cuanto a los abscesos hepáticos, pueden ser piógenos, amelianos, fúngicos y la enfermedad del arañazo del gato. En cuanto a los abscesos piógenos, incluyen una lesión que afecta al hígado por continuidad, por diseminación hematógena. Es una lesión grave, el paciente está en mal estado general, es frecuente en diabéticos, la mortalidad es de un 15% en pacientes tratados y de un 100% en pacientes no tratados, o sea que los abscesos hepáticos constituyen una entidad grave. Los mecanismos por los cuales los gérmenes alcanzan el hígado son varios, ya sea por continuidad o por vía bacteriana a partir de una apendicitis, diverticulitis o perforación colónica por una colangitis ascendente, o bien a través de una bacteriemia sistémica por vía arterial. Entonces acá tenemos una lesión que ocupa espacio de contenido líquido espeso, de paraluresa, ubicada en el hígado izquierdo, acá sí afectando en este caso el segmento 3 hepático. Este es un corte axial, esto es anterior-posterior, derecho-izquierdo, acá ven la vesícula y acá tienen la lesión que ocupa espacio localizada en el segmento 3. Este es un corte longitudinal, acá está el corazón, el diafragma, esto es superior-inferior, y les digo que ocupa el segmento 3 porque es inferior, es lateral e inferior en el lóbulo izquierdo, segmento 3 hepático. En la tomografía, ya más evolucionado, fíjense que ocupa todo el hígado izquierdo. No sé, sí, acá parecería estar respetado el segmento 4, pero ocupa todo el hígado izquierdo y típicamente se ve como una imagen hipodensa que ante la administración de contraste realza en forma de anillo la periferia. Esta es la imagen típica de un absceso. Si no tenemos el antecedente, podemos decir cualquier cosa, podemos decir es un tumor necrosado, pero tenemos el antecedente de la fiebre, el mal estado general, la ecografía y tenemos la tomografía con contraste. Igualmente, estos pacientes, aparte de hacerle el laboratorio y ver si está séptico, nosotros hacemos punción aspirativa de las lesiones, ya sea para hacer el diagnóstico de la bacteria en cuestión, o bien antes de implementar el triple esquema antibiótico, o bien también punción aspirativa y colocación de drenaje, de acuerdo al tamaño del absceso. Estos son abscesos por resonancia, este es un T2, fíjense que está ubicado en el hígado izquierdo también, esto correspondería al segmento 4A y casi 4B, porque estos son los segmentos laterales 2 y 3, y acá tenemos el absceso comprometiendo el segmento 4. Acá tenemos el T1 con contraste, fíjense, la lesión ocupante espacio de contenido líquido, que contrasta en forma de anillo alrededor del absceso y está ubicada en topografía del segmento 4. Y acá tenemos un coronal muy lindo, donde vamos de atrás hacia adelante, fíjense que este nos aclara más en qué 4 está, si está en el 4A o en el 4B. A ver, ¿quién me dice dónde está? ¿En el 4A o en el 4B por el coronal? ¿Aló, aló? ¿Alguien me contesta? 4B, doc, porque está más inferior. Muy bien, muy bien. O sea, es medial, es izquierdo. Miren, vamos a hablar como habla, sí, no se murió Cuino, como hablaba Cuino. Esta lesión está en el hígado izquierdo, en su segmento medial y
e inferior. Medial inferior es el 4B. Entonces este sería 4A, 4B, este es el 2 y esto es el 3. Todo esto es hígado izquierdo. Muy bien. Este es un paciente de 78 años diabético con síndrome febril y dolor en el hipocondrio derecho. Tenía una lesión que ocupaba espacio, ubicada en el segmento 8. Este es un corte axial oblicuo, ¿no? Entonces, fíjense de contenido líquido, paredes indefinidas, de bordes indefinidos, tenía un poquito de líquido, este es el hígado, un poquito de líquido en cavidad peritoneal. Y además, el paciente este tenía, fíjense, están desplazadas las suprahepáticas, tenía una, fíjense, esta es la arteria hepática, en el ilio, esta es la arteria hepática, la vena porta estaba trombosada, o sea, tenía el absceso hepático y la trombosis de la porta. Y ustedes me dicen, ¿esta no es la porta? No, fíjense, le puse el Doppler, es la arteria hepática entrando en el ilio. Recuerden que en el ilio hepático tenemos de abajo hacia arriba la porta, la arteria hepática y la vía biliar. O sea que este paciente tenía el absceso hepático más la trombosis portal. A este paciente se le hizo tratamiento con triple esquema endovenoso, digamos, empírico, y se lo anticoaguló. Entonces, fíjense lo que pasó. Miren, esta es la medida del absceso, 13 milímetros, no sé si estaba medido, no, acá no está medido. Acá sí, miren, medía 61 milímetros este absceso, y acá, miren, está chiquitito, se respondió muy bien, sin necesidad de drenaje percutáneo, y miren acá, acá tienen la arteria hepática y la repermeabilización de la vena porta, o sea que con tratamiento anticoagulante y antibiótico terapia se curó el absceso y se permeabilizó la porta. Y este es un drenaje, un absceso piógeno que les voy a mostrar. Ustedes para hacer drenaje de abscesos los van a llamar, cuando ya estén expertos, en los pacientes que están internados. Esto no se hace en consultorio. Este es un paciente que tenía un absceso piógeno, que no había, una persona grande, diabética, que no había respondido al tratamiento antibiótico, entonces me pidieron que drene el absceso. Yo, les repito, no dreno en el consultorio ni en el centro que tengo, dreno en los medios con internación, porque son pacientes graves que se pueden morir. Entonces, los pacientes generalmente están sépticos con el absceso, y yo lo que trato de hacer es drenar el absceso para que esté mejor y no que se me muera en un consultorio, en un centro sin internación. Lo que se utiliza es el set de Cook. El set de Cook tiene una aguja que vamos a entrar, una aguja gruesa, vamos a hacer una anestesia percutánea, entramos con una aguja gruesa, esta aguja gruesa se saca al mandril y pasamos una alambre guía, luego ponemos distintos dilatadores para hacer un camino desde la piel hasta el absceso, hasta dentro del hígado, imagínense, y se coloca por vía percutánea el catéter definitivo y ahí se va drenando y lavando. Este es el set de Cook más completo. Ahora bien, si ustedes lo van a hacer en quirófano con anestesia, no necesitan hacer tanta dilatación, sino que con una aguja gruesa entran directamente al absceso y directamente ponen un solo dilatador, no hace falta alambre guía, y el catéter definitivo. Yo les voy a mostrar esto, que lo hice con el paciente despierto, porque los clínicos no querían hacer la anestesia general y lo hicimos en la sala séptica del quirófano. Entonces acá están todos los elementos que les expliqué, el alambre guía, bueno, estamos pintando al paciente, está despierto el paciente totalmente. Entonces tenía varios abscesitos, uno chiquitito acá, en el segmento 4A, uno pequeño, y tenía uno más grande, bien alto, fíjense, estaba en el segmento 2. A ver si lo vemos acá, a ver, acá. En el segmento 2, o sea, pegadito al cuore. A ver, tenía una colesterolosis vesicular que ya vamos a ver. Miren, acá está el corazón
acá está el diafragma y acá está el absceso. Ahí fuimos. Y sí, me daban guantes grandes en el hospital, porque como son todos varones, entonces no había guantes para mí. Entonces estábamos haciendo la infiltración anestésica en un corte longitudinal para poder ver la aguja, acá se ve la aguja. Y una vez que hicimos la infiltración anestésica, entramos con una aguja grande, gruesa, de un 14G. Ahora les voy a mostrar. Ahí estoy haciendo un cortecito en piel para poder entrar con la aguja gruesa. Ahí vamos entrando, tiene un mandrilcito y yo después por aquí voy a pasar el alambre guía. Entonces ahí estoy entrando, ven, acá va entrando la aguja, no sé si la ven acá, para llegar adentro del absceso. Miren, acá está el corazón, acá, si ven, si prestan atención, en un momento determinado van a ver la punta, acá está la punta de la aguja. Acá, ¿ven? Acá está la punta de la aguja. Bueno, una vez teniendo la punta de la aguja ahí, lo que hago es sacar el mandril y pasamos el alambre guía. El alambre guía, como su nombre lo indica, es guiar la entrada de los dilatadores. Entonces, ¿ven? Acá está entrando el alambre guía al absceso, ¿ven? Bueno, dejado el alambre guía y sin que se me mueva, empezamos a entrar con los distintos dilatadores. Ven, ahí está la colita del alambre guía. Y después, miren, ya fíjense el material purulento, o sea que estábamos en el seno de la cuestión. Y una vez empezamos, ven, estos son distintos dilatadores. Vamos a adelantar, vamos dilatando el agujerito hasta llegar al hígado. ¿Ven? Estamos colocando los dilatadores, vamos dilatando. Si el paciente tiene dolor, lo que se pone es en el agujero, silocaína gel, hasta llegar, hasta que le pase el dolor. Y finalmente se coloca el catéter definitivo, que es un pigtail, tiene una cola de chancho dentro del absceso. Esperen, a ver acá. A ver si ven cómo quedó. Bueno, miren, así queda la piel. Se deja el catéter definitivo, acá se va lavando, primero lavamos con solución fisiológica estéril y vaciamos totalmente el absceso, y después se deja colocado esto para que no se mueva. Bueno, es un muy buen set, es caro, pero es muy bueno. Bueno, en cuanto a los abscesos fúngicos son más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos por diversas causas, síndromes linfoproliferativos, quimioterapia o SIDA. El agente productor es la Candida albicans, son múltiples y de pequeño tamaño. Acá tienen la ecografía donde se ven las múltiples formaciones de contenido líquido. Ustedes me dicen, bueno, pero puede ser un amartomatosis o complejo de von Merenburg, los que vimos en la clase pasada. Sí, puede ser, pero estamos hablando que esas entidades microquísticas son muy infrecuentes y que acá estamos hablando de un paciente con SIDA o inmunocomprometido, en donde le hacemos la ecografía y vemos un hígado grande con múltiples formaciones quísticas o quísticas espesas, y decimos que puede tratarse de una candidiasis. Acá tenemos la tomografía sin contraste, con múltiples formaciones hipointensas que realzan ante la administración del contraste en la periferia en forma de anillo de sello, cosa que no pasaba con los complejos de von Merenburg. Por otra parte, la infección se clasifica como probada siguiendo los criterios propuestos por la Organización Europea de Tratamiento de Cáncer y Micosis, cuando existe detección del hongo en estudio histológico del órgano o hay un crecimiento en el hemocultivo del hongo en el contexto de un proceso infeccioso. O sea, yo digo que estos son abscesos fúngicos por cándida, no solamente por la imagen, sino que yo puedo hacer dos cosas. Si no puedo dosar cándida en sangre, tomo una muestra
y doso la cándida en el pedazo de tejido que saqué. Acá tienen un varón de 35 años con SIDA que presentó fiebre y se observaron, aparte de la hepatomegalia, múltiples lesiones de contenido líquido espeso en T2, en hígado y en vaso. Y este es una tomografía del mismo paciente con contraste, donde se ven los múltiples abscesos fúngicos en hígado y vaso. No, este es otro paciente, este es el sidoso, y este es un paciente de 35 años con sarcoidosis pulmonar. Esta es una tomografía donde se ven los múltiples abscesos, candidiásicos también, con realce periférico, también hepáticos y esplénicos, tiene una adenopatía iliar, y bueno, es una micosis hepatoesplénica en un sidoso, y este es un paciente con sarcoidosis. En cuanto a la enfermedad de arañazo del gato, la enfermedad por arañazo del gato es una enfermedad infecciosa de curso benigno causada por la Bartonella henselae, constituye una de las causas más frecuentes de linfadenopatía regional dolorosa en niños y en adultos jóvenes. Este es mi paciente con una adenopatía en el cuello. La historia es el contacto con animales normalmente sanos y el arañazo o lesión primaria ocular, dérmica u ocular, o sea que el gato le araña la piel o le puede provocar un arañazo en el ojito al nene. O sea, recuerda, enfermedad del arañazo del gato, un nene con una adenopatía y un rasguñón por el gato. Los gatos son sanos. Y aparte del arañazo, tiene una linfadenopatía regional que se desarrolla 1 o 2 semanas después del contacto, con cultivos y serologías negativas para otras causas de adenopatía. Entonces, ¿dónde está la Bartonella, no? Bueno, esta es la paciente, era una niña de 6 años con antecedentes de contacto con un gato doméstico que vino al consultorio por fiebre y adenopatía submentoniana. En el examen ecográfico, esto es un corte longitudinal, vimos en el hígado múltiples formaciones de contenido líquido espeso, bien hipoecoicas. Como tenía dolor a nivel dorsal, se hizo una resonancia, y en la resonancia se ve una lesión hiperintensa en T2 que compromete la cortical y anterior y se extiende hacia las partes blandas. Bueno, esta es la tomografía media feucha. Bueno, se ven múltiples imágenes hipodensas, pero que se ven mucho mejor que el contraste endovenoso. Fíjense las imágenes hipodensas con el realce por el contraste, con el anillito periférico típico de los abscesos. Entonces a esta chiquita teníamos que aislarle la Bartonella, pensamos en una enfermedad de arañazo por Bartonella. Esta es la lesión, entonces la llevamos a quirófano, una nena de 6 años, y lo que hicimos es tomar una muestra del absceso, tomamos una muestra del absceso con anestesia, por supuesto. A los chicos siempre se los biopsia cualquier órgano con anestesia general. Y pusimos la muestra en el papel, y después, esta es la entrada de la aguja, y entonces en el corte, ahí se aislaron los microorganismos. Entonces se evidencian pequeños microorganismos pleomórficos, gram negativos, mediante la tinción argéntica de Bartin-Starry. Bueno, era una Bartonella que afectaba el hígado, el ganglio y la columna. El tratamiento es con antibiótico terapia específica para la Bartonella, y la remisión fue completa. En cuanto a la mediasis hepática, el agente productor es un protozoario, la entamoveba histolítica. La característica de la enfermedad es la naturaleza destructiva del agente causal en las células y los tejidos. Y aquí recuerden una cosa, en los abscesos piógenos ustedes tienen material purulento adentro del absceso. En el absceso mediano ustedes no tienen bacterias adentro del absceso, el absceso está constituido por tejido hepático destruido, por eso es un material achocolatado. Se puede presentar a cualquiera
no sé qué quise poner acá, a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos jóvenes y varones. Es la tercera parasitosis a nivel mundial después de la esquistosomiasis y la malaria. La infección, como en la hidatidiosis, ocurre por la contaminación del agua y los vegetales u otros alimentos crudos, mal lavados o mal cocidos, con quistes infectados provenientes de las heces contaminadas. El hábitat de la entamoeba es la pared intestinal, la luz del colon, en especial del ciego, el colon ascendente y el recto. O sea que el adulto come, o sea, ingiere los huevos del quiste maduro, va al intestino y ahí se aloja la entamoeba, o sea, se aloja el parásito. A partir de ahí puede atravesar la membrana gastrointestinal y instalarse la forma parasitaria en el hígado, y ahí se parece a la hidatidiosis. O sea, el parásito está en las heces y de medios cloacales, el adulto, el hombre lo ingiere, se aloja el parásito en el intestino y de ahí migra hacia distintos órganos. En cuanto a la meriasis hepática, podemos decir que hay modelos experimentales que demuestran que 3 horas después que el parásito llega, 3 horas después que se ingiere el parásito llega al hígado y ahí produce lesiones histolíticas. La patogenia de la lesión tisular no es por daño directo del parásito, sino por la liberación de enzimas lisosomales, las cuales producen necrosis, ¿ven? Necrosis del hígado. Por lo que el acceso mediano está compuesto por un material achocolatado estéril. La característica de la enfermedad es la evolutividad con restituto ad integrum con el tratamiento con antiparasitarios. A diferencia de la hidatidosis, en la mebiasis no queda un quiste calcificado, sino que si el tratamiento es correcto, ya sea por drenaje o por tratamiento vía oral o por ambas cosas, el restituto del hígado es completo. Y acá ustedes ven una mebiasis hepática en donde luego del tratamiento con el antiparasitario van retrogradando, disminuyendo de tamaño la lesión. Y acá tienen el mismo absceso que además del tratamiento antiparasitario se colocó un drenaje percutáneo para facilitar la curación. En cuanto a las lesiones complejas neoplásicas quísticas, tenemos el cistoadenoma biliar y el cistoadenocarcinoma, el carcinoma hepatocelular quístico y las metástasis quísticas hepáticas. El cistoadenoma biliar y cistoadenocarcinoma son neoplasias de crecimiento lento que surgen de los conductos biliares. Ambas lesiones son comunes en mujeres. La edad media de presentación es de 45 años para el cistoadenoma biliar y de 55 años para el cistoadenocarcinoma biliar. Los hallazgos en la imagen son similares para ambas entidades y las lesiones son multiloculares y miden alrededor de 30 milímetros. Bueno, y fíjense, ¿a qué se parece esto? Acá vemos los diagnósticos diferenciales. ¿A qué quiste hidatídico tipo cuánto y tipo cuánto? Doc, Doc, buen día, se parecería al tipo 3 de Garvey. O tipo 2 de la OMS. Muy bien. Pero acá tenemos una mujer de 43 años que presentó dolor abdominal. Las imágenes de resonancia muestran una gran lesión quística multilaculada o multiseptada. Este es un T2, este es un T1 con contraste, la cual fue sometida a resección quirúrgica. Entonces, yo acá les hago pensar. Ya les di parasitosis, les di amebiasis. Bueno, esto se parece a un quiste tipo 3 de Garvey o tipo 2 de la Organización Mundial. Entonces, ¿yo qué voy a informar? Lesión ocupante de espacio, de contenido líquido, tabicada o multiseptada, localizada en el hígado derecho, quizás sean los segmentos 5 y 6, aparentemente necesitaría algún coronal, 5 y 6, 5 porque está cerca del 4 o paravesicular y 6 porque está en contacto con el riñón, 5 y 6.
de paredes bien delimitadas. Sé que es mujer, pero no sé si viene de una zona endémica. Entonces yo tengo que plantear la que puede corresponder a un cistoadenoma quístico, un cistoadeno CA, o bien a un quiste parasitario tipo 3 de Garvey o tipo 2 de la Organización Mundial de la Salud. O sea, eso sería, yo cuando trato de poner nombre, apellido y diagnósticos diferenciales y orientar al diagnóstico mediante pruebas serológicas. ¿Qué le pediría a esta señora? Bueno, le pediría un dosaje de anticuerpos por el método ELISA o por el método Western. O sea, no hace falta que se acuerden todo eso, sí decir, se sugiere completar este examen con estudios de laboratorio para descartar parasitosis. ¿De acuerdo? Pues nosotros no hacemos anatomía patológica. Tratamos de arrimar el bochín, ¿sí? En cuanto al carcinoma hepatocelular quístico, se presenta como una masa hipervascular con lavado rápido en fase venosa portal, se presenta en hígados cirróticos, atención, las áreas quísticas corresponden a necrosis y los tabiques periféricos contienen células malignas. La necrosis por licuefacción, luego del tratamiento locorregional, como por quimioembolización, crioablación o ablación por radiofrecuencia, que son todos los tratamientos que se hacen a los carcinomas hepatocelulares o hepatocarcinomas. Y acá tienen un carcinoma hepatocelular quístico en un paciente que tiene, fíjense, el contorno del hígado totalmente irregular, es un hígado cirrótico con una hiperplasia del lóbulo caudado. Ya la clase que viene vamos a ver todos los signos de hipertensión portal y de cirrosis, pero acá lo único que me interesa es que este tumor, carcinoma hepatocelular, se dan en hígado cirrótico. Esta es una lesión densa que tiene contraste periférico, y acá esto que se ve bien denso es un stent portosistémica que se coloca en los pacientes con cirrosis para descargar la hipertensión portal, o sea, es un shunt portosistémico intrahepático. Entonces, el carcinoma hepatocelular quístico en un hombre de 56 años con antecedentes de cirrosis por hepatitis C, la imagen por DTC que contrasta en la fase arterial axial muestra una lesión quística compleja en el segmento posterior con componente hipervascular periférico. En el segmento posterior se observa también, o sea, este sería el 7, se observa un stent portosistémico transyugular. Por último, me faltan los hematomas, ya estamos terminando esta primera parte, siendo las 8, como teníamos previsto, después viene la segunda clase. Las metástasis hepáticas quísticas se incluyen en el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas hepáticas, y acá vengo a responder una pregunta que me hicieron la clase pasada. El componente quístico interno puede corresponder o representar necrosis del tumor cuando se supera el suministro de sangre aportada hacia el hígado, o bien la presencia de material mucinoso similar al tumor primario. Se presentan con más frecuencia en tumores de colon, ovario y páncreas. La biopsia siempre se impone para diferenciarlo de un absceso. No vayan a poner un drenaje en una metástasis, por favor, se los pido. Ante la sospecha clínica entre metástasis quística y absceso, siempre hay que tomar muestra para descartar la hipercelularidad y diferenciarlo de un absceso. Acá tenemos un paciente con múltiples lesiones ocupantes de espacio. Este es un corte longitudinal, este es otro, un axial alto, o sea que los abscesos están en el segmento 4A y 8, 4A y 8. Fíjense que está como un material trabeculado en su interior, tiene una pared gruesa y tienen vascularización de la pared. Es un paciente que era conocido por mí, tenía un cáncer de colon, que no tenía nada en el hígado y de repente aparece con estas lesiones ocupantes de espacio complejas, ubicadas en los segmentos 4A y 8. Bueno, lo que le hice a este paciente, con esta es la tomografía con contraste, muestra lo mismo, muestra muchas más, lesiones, fíjense que parecía al absceso, no se pueden diferenciar, hipodensas con ralte periférico en anillo, pero tenemos el antecedente oncológico,
no me acuerdo si estaba en mal estado general, pero yo lo que le hice a este paciente fue punzar, aspirar, me vino un líquido ceroso, no purulento ni hemático, al cual mandé a centrifugar para aislar células, y luego que aspiré el contenido líquido de esta lesión, tomé muestras de la pared y resultaron ser neoplasias secundarias al carcinoma primitivo mucinoso del colon. Y por último, las lesiones quísticas complejas pueden producir, los hematomas y seromas pueden producirse por trauma cerrado. El hígado es el segundo órgano más afectado en el traumatismo abdominal cerrado, con una prevalencia del 10 al 25%. Por ejemplo, un choque de auto, el órgano más afectado con un trauma cerrado es el hígado. Es la lesión abdominal que con más frecuencia conduce a la muerte, o también puede ser iatrogénico, y hay que hacer siempre el diagnóstico de hematoma iatrogénico ante el antecedente de una instrumentación quirúrgica. Y le traje un solo caso, que es una niña de 7 años con parálisis cerebral, con antecedentes de punción hepática por vía transyugular. Le querían hacer el diagnóstico de su hepatopatía a la niña y le hicieron una biopsia por vía transyugular. Y se mandaron semejante hematoma subcapsular que desplaza casi todo el hígado. Fíjense que el volumen del hematoma era de 730 centímetros cúbicos. Es una colección líquida compleja. Sabemos que es un hematoma por el antecedente quirúrgico. ¿Qué se hizo con esta chica? Nada. Se la esperó a que evolucione sola. Medíamos toda la semana el volumen para ver cómo se achicaba. Acá tienen la ecografía con Doppler, acá tienen la tomografía que se ve la lesión hipodensa, y acá tienen la resonancia donde se ve, ven, esta lesión, el hematoma perfecto, y acá tienen una reconstrucción, fíjense el hematoma que desplaza y comprime todo el hígado. ¿Qué se hizo? Nada, no se toca porque está organizado, no se drena, no se punza, no se aspira, nada. Y por último, un seroma, como yo les dije, que los traumas por iatrogenia, puede ser por traumas cerrados, iatrogénicos o bien postquirúrgicos. Este es un seroma, entonces es una lesión compleja en un donante vivo de 20 años de edad. La imagen TC axial sin realzar muestra una colección simple de líquido cerca del sitio de la resección lobular, porque a este chico le sacaron parte del hígado para dárselo al receptor. Y las imágenes de seguimiento revelaron la resolución completa de la lesión. Estos son los clips que se pusieron en la cirugía cuando se resecó parte del hígado. Es un hematoma, un seroma complejo, diagnóstico diferencial de lesiones complejas del hígado. Bueno, entonces, para terminar esta parte enorme de quistes, lesiones quísticas simples, complejas, yo les traje este cuadro. Acá está la cita del American Journal of Röntgenology, volumen 203, número 6, lo pueden buscar. ¿Cómo sería el algoritmo de diagnóstico de las lesiones quísticas hepáticas? Está modificado por Marta Cura porque estaba en inglés y estaba como todo al revés, ¿no? Todo como hacen los americanos que piensan al revés. Pero yo les puse así, miren, si ustedes tienen una lesión solitaria o varias, pero menos de 10, lesión quística de contenido líquido, ¿no? De 2 a 10, tienen que pensar que es un quiste simple solo y cuando no tenga antecedentes de zona endémica, porque si no tendrían que pensar en un quiste parasitario tipo CL, ¿se acuerdan? Los que no tienen pared. Que no sea subcapsular, solitario y localizado en los segmentos anteriores, porque si no tendrían que pensar en un quiste ciliar remanente del intestino anterior. Pero si no tiene ninguno de estos dos antecedentes, podemos decir con certeza se trata de un quiste simple hepático. Ahora bien, si tenemos un quiste complejo y tenemos clínica de infección sistémica, pensemos en un absceso piógeno. Si tenemos antecedentes de zona endémica, pensemos en quistes parasitarios. Si tenemos antecedentes de cáncer, metástasis quísticas.
Si tenemos antecedentes de hepatocarcinoma o de cirrosis, pensar en una forma quística del hepatocarcinoma. Si es una mujer en edad media, sin ninguno de estos antecedentes, pensar en un biloma, colangio, en un adenoma biliar o en un colangiocarcinoma biliar. Y si tenemos historia de trauma o de cirugía, pensemos en un hematoma, seroma o biloma. Ahora bien, si tenemos varias lesiones, o sea, más de 10, y ahora presten atención y recuerden la clase pasada, con un DOT central que contrasta, pensemos en una enfermedad de Caroli. ¿Se acuerdan? La enfermedad de Caroli, que eran quistes unidos a la vía biliar, y que el DOT central representaba la arteria hepática que estaba adyacente a ese conducto biliar. Y si tenemos varias lesiones quísticas sin punto central que contraste, si son quistes pequeños y los pacientes están inmunocomprometidos, piensen en abscesos micóticos. Si son pequeños quistes sin ningún inmunocomprometido, si no están inmunocomprometidos, son quistes simples que no realzan, complejos de von Meyenburg. Ahora, si son quistes medianos y grandes, enfermedad poliquística del adulto. Bueno, ahora bien, yo voy a salir de acá, me voy a ir con ustedes. Ya estoy acá con ustedes. ¿Me ven? Hola, aló, aló. ¿Están ahí? ¿Se fueron a dormir todos? Hola, Doc. Hola, aquí estamos. Bueno, ¿cómo vamos? Súper bien, ¿Entendieron excelente. todo? Excelente. ¿Sí? Doc, ¿Les gustó? Doc, yo tenía ¿Qué? una preguntita, no sé si la hago ahora o la Decime. dejo para el final. No, decime, porque ahora Bien, pasamos a lesiones sólidas, vale, 1 hora más de clase y nos vamos a comer y vale. a tomar un Doc, vinito. rapidito, me llamó la atención y fíjese que Sí, dos lesiones similares son el quiste con múltiples vesículas hijas y el cisto adenoma biliar. adenoma Fíjese biliar, que, sí. claro, fíjese que me llamó la atención algo. En el quiste, pues lo que representa en realidad son varios, digamos, escólex o varios quistes hijos que se van Vesículas formando, hijas, sí, vesículas sí, hijas, exacto. sí, Y dentro de esas vesículas hay como líquido, ¿sí? sí, Bien, y en comparación, por ejemplo, con el cistoadenoma, que se veían como unos septos, da una apariencia sí, multilocular, pero son como septos. Bien, puntualmente la pregunta sí, mía es, por ahí de sí. pronto, desde el punto de vista de las imágenes, claro está, porque bueno, laboratorios podemos pedir, pero desde el punto de vista de las imágenes, Doc, un factor, digamos, Sí. diferenciador puede ser que de pronto esos septos, esos tabiques, me tomen Sean más doble. tabiques y las otras sean más vesículas. Sí, podés Bien, hacerlo, pero es muy difícil, ¿viste? ok, Vos a veces tenés se llama imagen en rueda de carro, ¿viste? Como qué sé yo. Vos tenés esa imagen, si vos tenés el antecedente, la paciente te viene en medio del campo y ves que vivió, bueno, pensás en una hiatidosis, estamos hablando de una ok, mujer, y pensás en una paciente que viene acá de capital o del centro tenés que pensar en un cistoadenoma biliar, independiente que las paredes sean más, yo te entiendo lo que me decís, son más como más rectas en el cistoadenoma y más lobuladas o más redonditas en la parasitosis. Pero es muy ok. difícil. Por eso yo uso mucho todos estos cuadros y pienso mucho los diagnósticos diferenciales, porque esto que yo les estoy enseñando los va a hacer diferentes al resto de los médicos que hacen imágenes. Porque el médico que hace imagen dice lesión hipodensa, hipointensa, que contraste, tabica, pero no se juegan nunca, ¿eh? No se juegan nunca. Ustedes que salen de acá, de mamá, van a jugarse, porque si no, estamos haciendo fotografía, no estamos haciendo medicina. Y eso es lo que va a diferenciarlos a ustedes de los demás imagenólogos, ¿sí? Bueno, ahora voy a tratar, me dijeron que tengo que cortar, yo sigo grabando, o no, corto para que sea otra charla, esperen. Voy a cortar la grabación, no, cerrar sesión,